hacia ti. Nos anima tu presencia, queremos seguir. Aprendiendo de tu palabra, solo ella es la verdad. En la iglesia con María, con amor filial. Redescubrir el camino abierto por Jesús. Redescubrir que su ejemplo nos llama a seguir. Redescubrir para vivir la fe. Muchas veces los jóvenes me preguntan, ¿dónde y cuándo tiene que acontecer el reino de Dios? Y yo les respondo, el reino acontece en el corazón del hombre y la mujer que es capaz de abrirse a la experiencia de Cristo, que no solamente transforma la vida personal, sino que te convierte en signo de transformación para otros. Este bello apartado es del libro Estar en las cosas del Padre, del cardenal Carlo María Martini. Y con él abrimos hoy nuestro programa de Redescubrir. Bienvenidos a esta nueva misión. Y es el tema que hoy trataremos. La experiencia del reino de Dios. Muchas cosas hemos escuchado sobre el reino de Dios. Por ejemplo, el reino que se nos promete, la vida eterna. Pero también el reino de Dios, en otra perspectiva y en otra clave, es esa nueva manera de humanidad que abrió Jesús con su vida, que abrió Jesús con su manera de vivir. Por eso, en el programa de hoy vamos a profundizar en ese reino de Dios. Y qué bueno que a medida que vamos viendo el programa, podamos al final pensar o responder mejor a la pregunta, ¿de qué manera yo también estoy permitiendo que en mi vida acontezca el reino de Dios? Vamos a iniciar redescubriendo nuestra fe, para que profundicemos en este tema del reino de Dios. Hola amigos de Redescubrir, bienvenidos a este espacio de Redescubriendo Nuestra Fe, en el que continuamos profundizando sobre las peticiones que hacemos cuando rezamos el Padre Nuestro, la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Hoy vamos a redescubrir qué significa venga a nosotros tu reino. En el programa anterior hablábamos de santificar el nombre de Dios, de dar testimonio de la santidad de Dios con la santidad de nuestra vida. Hoy vamos a mirar qué significa venga a nosotros tu reino, también desde las Sagradas Escrituras, pero de una manera especial desde la experiencia de Jesús y la experiencia que Él quiso comunicarnos a nosotros, sus discípulos. Cuando hablamos del reino de Dios, la primera pregunta que surge es, ¿cómo hacer que el reino de Dios venga a nosotros? Y hablar del reino de Dios es hablar de la paz. La paz es fruto de su Santo Espíritu. Hablar del reino de Dios es hablar de justicia, de bondad, de amor. Y solamente este reino de Dios es posible mediante la acción de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Por eso es tan importante, como dice San Pablo, invocar, pedir la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida para orar, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. La petición de que venga el reino de Dios a nosotros es la petición que nos enseña Jesús para irnos configurando con Él. En la medida que nosotros vamos pareciéndonos a Él, Dios nos va reconociendo más como sus hijos. Cuando hablamos del reino de Dios, que es un reino de amor y no de temor, recordemos lo que nos dice el apóstol San Juan, que el amor echa fuera el temor. Este reino de amor, reconociendo a Dios como Padre, este reino de paz, de justicia
Jesucristo vino a instaurar el reino de Dios y nos habla de este reino de Dios que es un reino escondido como un tesoro. Él mismo nos lo narra en el Evangelio de San Mateo, o como una perla. Es un reino que está silencioso, germinando en medio de nosotros como la levadura en la harina. Ahora preguntémonos, ese reino de Dios, ¿quién lo hace posible? Decíamos al inicio que gracias al Espíritu Santo. Pero el reino de Dios no son cosas, el reino de Dios no son solamente comportamientos, no son ideas. El reino de Dios es una persona y es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en la medida que nosotros vamos permitiendo que se vaya gestando en nuestra vida la persona de Jesús, sus sentimientos, sus actitudes, en esa medida el reino de Dios va también creciendo en nosotros. Es interesante entonces preguntarnos de qué manera usted está creciendo en estatura en el reino de Dios, en la persona de Jesucristo. ¿Qué tanto nos hemos ido pareciendo a Jesús? Porque en la medida que nosotros vamos asimilando a Jesús en nuestra vida, en esa medida Dios va reinando en nosotros. Cada vez que nosotros nos preguntamos, nos cuestionamos en nuestra vida, ¿cómo vamos a hacer para ser mejores? ¿Cómo vamos a enfrentar ciertas realidades? ¿Desde dónde estamos viviendo nuestra vida? Porque podemos vivir la vida de pronto desde una óptica mundana, pero también lo que nos invita el Señor es a vivir nuestra vida desde la óptica de la fe, desde Él. Y en esa medida entonces en nosotros va creciendo el reino de Dios. Preguntémonos entonces, ¿por qué muchas veces no permitimos ese reinado de Dios en nuestra vida? ¿Qué es lo que clamamos cuando venga el reino de Dios? ¿Alguien que venga a gobernar y que transforme todo? ¿O permitir que en nosotros vaya germinando esa semilla de Jesús y que vaya transformando el mundo, no desde fuera, desde algo que se impone, sino desde dentro, que está naciendo en mí? Como Jesús lo dice, el reino de Dios ya está entre ustedes. A veces nos damos cuenta de que el reino de Dios no se está dando, pero porque somos nosotros quienes ponemos obstáculos para que Dios reine. Tantas veces que criticamos a las personas, nos hacemos juicios de ellas simplemente por un comportamiento externo, sin llegar a hablar con la persona, sin llegar a entender el porqué de pronto de ese comportamiento. Cuando a veces faltamos incluso a la caridad, cuando no reconocemos en el otro también a un hijo de Dios. En fin, tantos comportamientos que pueden obstaculizar este reinado de Dios en nuestra vida. Y la invitación es todo lo contrario. Por eso es importante que nosotros cada día nos acerquemos más a las Sagradas Escrituras, de manera especial a los Santos Evangelios. Conozcamos a Jesús, mirando nosotros en los Evangelios cómo Jesús se comportó con los pobres, con los pecadores, con los niños, con las mujeres, con los fariseos, cómo se relacionaba Él con las personas de su época. En esa medida también nosotros vamos a ir aprendiendo cómo permitir que el reino de Dios crezca y dé fruto en nosotros. Decir en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, es un compromiso muy grande. Por eso es que debemos decirlo con conciencia, porque no es una oración repetitiva. Sí, el Padre Nuestro se puede repetir muchas veces, pero lo importante es que nosotros, cada vez que lo digamos, seamos muy conscientes de eso que estamos diciendo. De ahí la importancia que en Redescubrir estamos profundizando cada una de las peticiones del Padre Nuestro, que a partir de estas catequesis, usted y yo, cuando recemos el Padre Nuestro, seamos muy conscientes de lo que estamos diciendo. Venga a nosotros tu reino es decirle al Señor, yo quiero que tu gracia crezca en mí, yo quiero pensar como tú, quiero incluso reírme como tú, hablar como tú, actuar como tú, perdonar como tú, tener los ideales que tú tuviste. ¿Cuál era el ideal de Jesús? Que todos conocieran a Dios Padre, que se relacionaran con Él como ese gran Padre bueno y misericordioso, que sabe de qué tienen necesidad sus hijos. ¿Cuáles son entonces nuestros ideales? Nuestra vida cristiana, ¿en qué se está gastando?
Nuestra vida cristiana es solamente una vida fraccionada de raticos o es una vida que constantemente vive en la presencia del Señor y que es una vida que sabe que desde el amanecer hasta que nos vamos a acostar y aun cuando dormimos se desgasta por hacer que Jesús sea amado y conocido y seguido por todos. De ahí la importancia que muchos santos, si nosotros nos ponemos a leer la vida de muchos santos fundadores, ellos querían esto. San Francisco de Asís decía: yo quiero ver al Señor amado y alabado. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su propuesta? Nosotros como cristianos debemos trabajarle más a esto. Que venga, Señor, tu reino, que en nosotros empiece a cambiar aquello que de pronto obstaculiza el reinado de Dios en nuestra vida, para que demos siempre el primer paso en la construcción del reino de Dios. Y que así como nosotros lo experimentamos en nuestra vida, porque vamos viendo, vamos cayendo en cuenta que en nuestra vida algo va cambiando, otras personas también lo van a notar y va a ser algo que se va a ir contagiando. Así como la levadura va fermentando la masa, se va a ir contagiando hasta que Dios sea el único que reine en todo. Y no nos tiene que dar penas, porque es que ¿qué hijo se avergüenza de dar a conocer a su padre? Y si lo hace, no es un buen hijo. Que el Señor nos ayude, nos conceda la gracia de permitirle, de abrirle todo nuestro ser para que nosotros germine y el reino de Dios dé mucho fruto. Que cuando nos vean a nosotros puedan decir: en esta persona se siente la presencia de Jesús. Y sabemos de que no es algo forzado. Dios no nos va a obligar. Dios es muy delicado en este sentido y en la medida que nosotros le abramos la puerta, Él va a entrar y nos va a llenar también según la capacidad de la que dispongamos para que Él haga obras grandes en nosotros. En la iglesia con María, con amor filial. Qué particular y qué distinta esa manera del reino que nos enseñó Jesús. Por la escritura y por el conocimiento que tenemos de la cultura en tiempos de Jesús, se esperaba un reino, sí, así nos lo cuentan los libros del Antiguo Testamento. El Mesías tenía que venir a reinar porque iba a salvar al mundo. Pero esperaban un reino de violencia, donde viniera aquel que iba a ser el Mesías a reinar y a acabar con la opresión puesta por los imperios que invadían las ciudades. Y Jesús con su vida nos enseña que su reinado es un reinado completamente diferente. Y por eso, como lo escuchábamos en la catequesis, hay unas actitudes propias de ese reino que nos hacen sentir parte del reino o que nos hacen sentir caminando en el reino. Y por eso hoy vamos a escuchar en Obras Son Amores a doña Marina, una señora que me ha llamado mucho la atención y que me alegra que hoy pueda compartirnos su testimonio de vida, porque su ánimo siempre es el mismo. Es una mujer de un ánimo fecundo, siempre alegre, que va, viene y está siempre junto a aquellos con los que vive, con los que se encuentra, siendo testimonio de alegría. Y ahí acontece el reino, cuando en nombre de Jesús comunicamos esa alegría. Vamos a ver Obras Son Amores. Buenos días, soy Luz Marina Ríos Agudelo, soy de aquí de Amalve, vivo allí en el Zacatín y ¿cómo están? Bienvenidos a este programa, muchas gracias por invitarme. Doña Marina, ¿qué hace usted en la parroquia? En la parroquia soy catequista, de aquí de la Inmaculada Concepción, y soy también coordinadora del sector número 1 Zacatín. Algo muy bonito, que solamente sabría comprender la que ya le llegó a su corazón. Porque yo le digo, es cosa muy linda, muy sublime, hermoso, un calor hermoso. Solamente Dios y la persona que lo siente sabe. Es una cosa muy hermosa, muy importante. Yo quisiera que todo el mundo dijera, lo siento como que lo veo. Ahora conversar con él es algo muy importante, muy lindo, porque a mí yo le digo, pues por mi parte yo lo nombro y él me concede ahí mismo lo que yo le pido.
Para mí Jesús lo es todo. Para construir el reino de Dios en mi sector, yo los invito a que bajen donde doña Fabiola, una señora muy amable, nos abre la puerta siempre, los convido. Por este momento no es sino esa familia, porque no sé por qué no vienen, pero siempre los he invitado cada 3 meses que me dan los papelitos, se los llevo, los convido, les digo, mijo, bajemos para que dialoguemos la palabra de Dios, es muy importante. Sigamos a Jesús, muchachos, Él nos quiere, nos adora. Pues con mi ejemplo, por primero. Por segundo, practicándoles la palabra de Dios, para mí es muy importante. Creo que para todos sea lo mismo. Yo quiero que sigamos siempre a Jesús porque Él dice muy clarito, el que me sigue será salvo. Yo los invitaría a que sigamos a Jesús, sigamos sus pasos, porque si no lo seguimos a Él, hace como Noé con el arca. El que no hace caso, el que no hace sumiso, pues yo digo que nada va a ninguna parte. El reino de Dios hay que seguirlo, porque Jesús solamente dice, el que me crea a mí, el que crea y me coma mi sangre, mi cuerpo, será salvo. Yo los invito a que sigamos luchándola, que bajemos muchachas, bajen señoras, muchachos jóvenes. Es muy importante para nosotros ser seguidores de Jesús. Caminamos hacia ti, nos anima tu presencia. Que el testimonio de doña Marina nos siga animando a todos para que también donde estemos, donde vivamos, donde trabajemos, podamos comunicar esa alegría del reino de Dios, esa alegría de creer en Jesús, esa alegría de ser signos de salvación para los otros. Que aquellos con quienes trabajamos y con quienes nos relacionamos todos los días puedan encontrar en nosotros alegría, apoyo, escucha y no todo lo contrario, como muchas veces a todos nos pasa. Qué bueno que si en este momento descubrimos que estamos siendo signo no de alegría ni de salvación, sino que somos como ese pero y esa indisposición en la vida de otros, animados por el testimonio que nos acaban de dar y animados también por esa enseñanza de Jesús y su reino, nos convirtamos en signos de alegría. Ahora vamos a escuchar al Padre James en el taller de San José. San José sí que fue un hombre que acogió ese reino de Dios. Bienaventurados, dichosos los que creen, como lo dijo el mismo Jesús. Que ese testimonio de San José nos anime a seguir profundizando en nuestra experiencia de fe. Queremos seguir aprendiendo de tu palabra. La catequesis del día de hoy habla especialmente de venga a nosotros tu reino. Y aquí en el taller de San José vamos a hablar de que al enseñarle a su Hijo Jesucristo el advenimiento del reino de Dios, nos habla especialmente San José de que era un gran anhelo del pueblo de Israel. Y por eso cuando Jesús va creciendo allí en ese taller de San José, en esa familia de Nazaret, se nos habla especialmente de que en el hogar de José y María se preparó Jesús para proclamar las bienaventuranzas, para proclamar la llegada del reino de Dios. Recordemos que el proyecto del Padre Celestial es Jesucristo, Hijo suyo y Señor nuestro, y en el cual, por obra del Espíritu Santo, manifiesta al mundo entero el querer de Dios, que ese querer de Dios se convierte en que el reino ha llegado y ya está en medio de nosotros. Estas primeras iniciativas, sabiendo que el pueblo de Israel ya esperaba el reino de Dios, estaba la expectativa de la llegada de ese reino de Dios, esas primeras palabras y ese primer acercamiento a ese reino de Dios que Cristo nuestro Señor tuvo, lo tuvo de San José, un hombre que va arraigando poco a poco en el corazón de Jesús ese reino de Dios, ese que lo va a convertir después en pregonero para el mundo. Y por eso cuando nos habla del sermón de las bienaventuranzas, uno podría decir tranquilamente que en medio del pensar de San José como un judío normal de su tiempo, lo presentó entonces como aquel que se estaba esperando. Y Cristo dice, ya ha llegado, está entre nosotros. Venga a nosotros tu reino, le pedimos hoy al Señor,
con las palabras de San José para decirle que estamos preparados para aceptarlo. Y no solamente aceptarlo, sino también para vivirlo y hacerlo realidad con los demás. Aprendiendo de tu palabra, solo ella es la verdad. Y así también la familia se convierte en una experiencia y en un espacio propicio para el reino de Dios. Cierto que en la familia hemos aprendido muchas cosas. Cierto que la familia es ese lugar donde a veces, cuando estamos bien, llegamos a celebrar. Cuando nos va bien en la vida, compartimos esos triunfos y esas alegrías. Pero también cuando no es tan exitoso eso que hacemos, se convierte en refugio, en escucha, en lugar para tomar fuerzas y continuar. Qué bueno que nuestras familias cada día sean ese lugar donde acontece el reino, ese lugar donde el reino de Dios se hace vida. Porque en familia acogemos la propuesta de Jesús. Y por eso vamos a Somos Familia. Allí seguiremos aprendiendo de la familia. Adelante, Padre James, con Somos Familia. Como comunidad, caminamos hacia ti. Hoy en Somos Familia los invito para que profundicemos, según las palabras del Papa Francisco en la Fratelli Tutti, en su carta magna, para que profundicemos en la familia y la iglesia. En este tema el Papa nos invita sobre todo a comprender de que la familia es una iglesia doméstica, retomando las palabras del Papa Juan Pablo II, y en la que el Papa Francisco nos está diciendo que allí es donde las familias aprenden ante todo lo que es la paciencia, el gozo por el trabajo, el amor fraterno y el perdón generoso. Ahora bien, el Papa también habla de la familia y habla de que es una comparación entre lo que es la familia y lo que es la iglesia, y dice que la iglesia es familia de familias y que por eso se siente muy honrada de que en medio de esa iglesia de Dios, las familias que van cultivando poco a poco su amor, se van uniendo en caridad y en fraternidad. Nos habla especialmente que en virtud del sacramento del matrimonio, cada familia se convierte en todos los efectos en un bien para la iglesia. Y habla de la importancia de la familia para la iglesia como ese bien supremo. Hablemos también de que la familia es la base de la sociedad, es el núcleo de la sociedad y por eso también es el bien, uno de los bienes más supremos que tiene la iglesia, y así lo ha considerado siempre. Por eso el Papa dice que el amor vivido en las familias es una fuerza constante de vida, es una fuerza constante de unión por el amor de los esposos, es una fuerza constante de paternidad y de maternidad, y es allí, en medio de la familia, donde se aprenden a cuidarse el uno al otro. Y este es el querer de toda la iglesia, porque todos somos discípulos del Señor, somos piedras vivas que van edificando toda esta armazón que llamamos iglesia, y en la cual, guiada por la presencia del Espíritu Santo, gozamos todos de un mismo Padre, gozamos todos de una misma filiación gracias a Jesucristo, y ante todo somos la gran familia de Dios. La familia humana, la gran familia de Dios, somos todos, y por eso cada familia es una iglesia doméstica en la que se ve perplejo la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en la que se vive realmente el misterio pascual. El camino abierto por Jesús. ¿Cómo rezar? Venga a nosotros tu reino. Qué importante es orar con pleno sentido. Que cada vez que oremos el Padre Nuestro, que lo recemos en las mañanas, en las noches, podamos siempre pensar en eso que hoy aprendimos en nuestro programa. Venga a nosotros tu reino. Y que ese reino que le pedimos a Dios esté lleno de amor, irradie bondad, sea fuente de paz, nos regale siempre vivir en un estado de gracia. Que pedir ese reino de Dios sea esa petición de que cada vez en nuestra vida sea más Jesús y menos nosotros, sus criterios, sus pensamientos y menos que los nuestros. Que el reino de Jesús en nuestra vida nos enseñe a amar a todos por igual, nos enseñe a perdonar de corazón,
nos enseña a perdernos en la vida para ayudar a otros a encontrar a Jesús. Que ese reino nos dé un corazón puro y limpio y que ese reino nos ayude a vivir en el Señor. Que como dice Pablo en la carta a los Gálatas, murió, se entregó porque nos amaba. Venga a nosotros tu reino, Señor. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver este programa que preparamos siempre con todo el corazón para llegar hasta cada uno de ustedes, para que sigamos redescubriendo nuestra fe y viviéndola a plenitud. Recuerden compartir este programa con otras personas, ya sea aquí mismo, viéndolo por Teleamalfi o a través del canal de YouTube Parroquia La Inmaculada Amalfi. Nos vemos en una próxima oportunidad. Comunidad, caminamos hacia ti, nos anima tu presencia.